Qué bueno es que una vez más, un miércoles, nos podamos reunir y, y siempre uno, con el transcurrir de los tiempos, aún a pesar de todo esto que nos ha tocado vivir, podemos estar juntos, separados quizás por físicamente, pero la fe, el sentir que tenemos los hermanos, el amor que nos debemos tener, eso es bueno que se pueda seguir. Dios en esto ha pensado y nos dio esta posibilidad. Esta noche vamos a considerar en la reunión un pasaje de la epístola de los Hebreos y vamos, para hacer un breve comentario acerca de esta epístola. La misma no tiene una especificación exacta a quién está destinada, si es a los hebreos, a los judíos o a los gentiles. Su título tradicional fue certificado unos 2 siglos posteriores, después de Cristo, como a los hebreos, y aún sigue vigente este título, debido a que la epístola está llena de referencias a la religión judía e historia de los hebreos. Los estudiosos de las Escrituras han determinado que no está dirigida a ellos ni tampoco a los gentiles, pero aún a pesar de esto, su título, como les decía recién, se sigue manteniendo. El autor es desconocido. Hay muchos estudiosos que han sugerido varios nombres, como Pablo, Bernabé, Lucas, Apolo, Silas y muchos más pude leer ahí en un estudio que hay. Y su escritura, su vocabulario, su estilo y diversas características literarias no apoyan claramente a ninguno de los mencionados con las cosas que han escrito. Y ahora sí vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a leer versículos 8 al 10 y Hebreos 11 del 17 al 19. Se van a dar cuenta de lo que vamos a hablar. Hebreos 11:8 comienza diciendo: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el versículo 17 al 19 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. El título de lo que vamos a hablar es acerca de la fe de Abraham. Si tomamos un tiempo para leer en el capítulo anterior, el escritor, habiendo recomendado la gracia de la fe y una vida de fe como antídoto, como remedio contra la apostasía, este término apostasía se refiere a la acción que se hace al abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Ahora bien, en este capítulo amplía sobre la gracia y que no es más que el regalo que Dios ofrece a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Esto que proviene del cielo, que es un regalo supremo para la humanidad. Es un regalo supremo que recibimos todos los seres humanos. Por esto considera que al escribir sobre los logros de la fe de Abraham, por sobre todos los patriarcas del Antiguo Testamento. El primer punto que vamos a ver es la base de la fe de Abraham. Eso lo leímos en el versículo 8 del capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Vemos que hay una llamada de Dios.
esta llamada tiene una naturaleza. Hablando Esteban, hace mención ahí en Hechos 7:2, que nos dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esta llamada ha sido efectiva y por como les dije recién, tiene una naturaleza que proviene del Dios Altísimo. Dios le había dicho a Abraham que saliera de su parentela, de su tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12:1, que nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no tenía era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Acá podemos ver que esta llamada tiene una base suficientemente certera, una base segura, que es evidente esta llamada y es innegable, tanto para la fe y sobre todo para la obediencia de quien estaba recibiendo esta llamada. También la llamada de Dios tiene lecciones. Por un lado, la gracia de Dios. Esta gracia de Dios toma libremente a aquellos que somos los peores hombres y mujeres y nos convierte en mejores hombres y mujeres. En este contexto, ¿quién se acerca primero? Nos preguntamos, ¿quién se acerca primero? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Una respuesta fácil para aquellos que conocemos a Dios. Sabemos que quien se acerca a nosotros es Dios, el que se acerca a cada uno de nosotros en su amor y por su Santo Espíritu. Él es el que viene primero y quién más que nosotros podemos expresar esta situación. El milagro que hace Dios en nuestra vida. Cada uno lo puede tomar. Hemos conocido a Dios en distintas oportunidades, siempre lo reitero esto, pero es bueno, porque Dios nos sacó del mundo donde estábamos a vivir a su mundo. ¿Y cómo no agradecerle a Dios? Hace un ratito oraba acerca de lo que Él hizo, el hecho de haber transformado nuestra vida, habernos atraído hacia Él. Es una obra gloriosa al atraernos a Él. Es una llamada a abandonar nuestra condición anterior de pecadores condenados a la condición de pecadores salvados por su gracia. Existe también la promesa de Dios. Para comprender cuál fue la promesa de Dios a Abraham, es necesario saber que a lo largo del relato bíblico, Dios se relaciona con su pueblo a través de distintos pactos. Un pacto es un acuerdo legal que es inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que en este pacto estipula las condiciones de la relación que tiene que haber entre Dios y los hombres. En palabras simples, los pactos divinos son la manera en que Dios se compromete con su pueblo, le dice Dios, nos dice cómo actuará y lo que espera de cada uno de nosotros, lo que espera de lo que nosotros le tenemos que retribuir. Esto significa que los pactos incluyen las promesas de Dios y las condiciones que los hombres debemos cumplir para con Dios. La promesa de Dios a Abraham, esta promesa de Dios tiene una sustancia, es un contenido, es un ingrediente. Dios prometió a Abraham que el lugar al que fue llamado lo recibiría. Más adelante como herencia, no era en ese momento, en ese preciso momento. Recordemos, esta promesa contiene 3 elementos registrados en diferentes momentos en la vida de Abraham. Y si después tienen tiempo, se pueden encontrar en Génesis 12:1 al 3, en Génesis 15, 18 al 21 y en Génesis 17 del 1 al 21. Dios promete una simiente. Dios le prometió a Abraham una descendencia.
ahí en Génesis 17 del 2 al 7. También encontramos en Gálatas 3:8 que nos dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y en el versículo 16 añade, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En este versículo 16, Pablo señala que la simiente de Abraham es el mismo Señor Jesucristo. Y así como le prometió una simiente, también le prometió una tierra. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar para morar. También no solamente le prometió una tierra, sino una nación también le prometió. Dios le promete que sería padre de multitudes, una gran nación. Y también otra de las promesas que le da es la protección y bendición. Dios no se quedó solamente en darle la nación, la simiente y una tierra. Dios le prometió a Abraham su bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios llama a su pueblo a una herencia, por lo que su llamada efectiva los hace hijos y por consiguiente nos hace herederos de la promesa. Esta herencia no pasa a ser efectiva en forma inmediata. Han de esperar un tiempo. Sin embargo, esta promesa, como proviene de Dios, sabemos que todo lo que viene de Dios es seguro y tendrá cumplimiento en el momento oportuno. La fe de los padres con frecuencia procura bendiciones para la posteridad, para el futuro, el mañana y también para la descendencia. Y de esa misma manera nosotros como padres es lo que procuramos para con nuestros hijos, también lo hizo Dios para con nosotros. En segundo lugar, el ejercicio de la fe de Abraham. Eso lo podemos encontrar en el versículo 8, 9 y 17. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el versículo 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. En este contexto hay una obediencia implícita a la llamada de Dios. Leímos, salió sin saber a dónde iba. Se puso en las manos de Dios para que lo enviara al lugar que Dios quisiese que fuera. Podemos entender que Abraham consideró que la sabiduría de Dios era lo mejor para la dirección en la vida de él. Y ¿saben qué? Se sometió a la voluntad de Dios como la mejor guía que él podía tener. La mejor guía que puede recibir cualquier ser humano, como la que recibimos cada uno de nosotros, para transitar este camino que Dios le asignó en ese momento a Abraham, pero también nos asigna a cada uno de nosotros. La fe y la obediencia van de la mano en la voluntad de Abraham. Están sometidas, están rendidas a aquel a quien le estaba prometiendo, esto es, a Dios. Abraham habitó la tierra como extranjero, leímos. Acá se encuentra involucrada, incluida la fe de Abraham. Estaba ejerciendo su fe en el Altísimo. Vivió en Canaán como un forastero, ajeno, intruso del lugar. Esto es forastero. Un extranjero viviendo en tiendas con Isaac y Jacob. Vivió como nómadas, trasladándose de un sitio a otro. Y pienso, en mi caso, ha sido algo así, ¿no? Yo nací en Plaza Winkle,
A los 11 me mandaron a un colegio de curas a Buenos Aires, estuve 2 años y algo ahí en Florida, en la provincia de Buenos Aires. Luego volví a Plaza Winkle, y ahí me vine como nuestro lugar elegido para vivir era Cipolletti. Nos vinimos a Cipolletti, yo vine en el año 74, de ahí en el 83 me fui a Fernández Oro, de ahí en el banco me trasladaron a Regina, después de Regina de nuevo a Cipolletti, y es acá, en Cipolletti, donde Dios me dio la oportunidad de conocer. Ciertamente, ¿cuántos hermanos nos movemos por el mundo? Y realmente Dios tiene ese lugar especial para nosotros. Volviendo al tema, hay una obediencia implícita a las órdenes de Dios. En este ejercicio de la fe hay una prueba de la fe de Abraham. Génesis 22:1 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y acá Dios pone a prueba la fe y la obediencia de Abraham. Antes Dios había probado su fe, pero ahora la prueba era mayor que las otras. Leamos esto en nuestra intimidad en el capítulo 22 de Génesis. Ahí lo vamos a poder entender mejor. Y ahora estaba frente a algo donde se puede ganar o se puede perder. Abraham sale victorioso. Abraham ofrece a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 22:1 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios prueba a Abraham y le dice en el versículo 1: Abraham, y sabes, hermano, hermana, Dios conoce nuestro nombre. Dios conoce quién somos exactamente cada uno de nosotros. Aún Dios sabe mucho más. Sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe dónde vivimos. Sabe nuestro teléfono. Él sabe nuestros problemas, nuestras necesidades y por lo que estamos pasando. Y Dios de esta manera habló con Abraham. Y quizás Abraham estaba pasando un día tranquilo y escuchó la voz de Dios. Y como en ocasiones anteriores, cuando Dios hablaba con Abraham, era para darle una buena noticia, y él respondió: heme aquí. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo: ordena, Señor. Heme aquí es una respuesta de un siervo. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones Dios viene y nos habla a nuestro oído, nos llama por nuestro nombre y quizás le decimos: sí, Señor? Y Él nos dice que ese día hay una reunión. ¿Y cuántas veces le respondemos: uy, hoy tengo una cena familiar? Dios nos llama por nuestro nombre también y nos dice que seamos fieles y le decimos: uy, hoy tengo un compromiso familiar. Tantas veces callamos a un momento oportuno de hablar de Cristo y nuestros labios no se mueven. Esto más que nada lo digo para mí. Sin embargo, Abraham dijo: heme aquí, Señor. Abraham contestó: heme aquí, y Dios le dice en el versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Probó Dios a Abraham. Dios nos prueba para ver si realmente somos obedientes a Él. Dios nos prueba para ver si realmente le amamos, para hacernos mejores. Dios está probando aquí a Abraham porque Dios está a punto de hacerlo padre de naciones, de bendecirlo, y quiere ver si realmente Abraham está dispuesto por fe a obedecer a Dios con toda su alma. Fue de esta manera que voluntariamente ofrece a su hijo Isaac, entregado a Dios con su alma, con disposición a escucharlo y a hacer, acatar y cumplir la orden que proviene del Altísimo.
En ese momento tan crítico, Dios actúa y le impide de tal manera cumplir con esto que iba a cometer y no permite que siga adelante. En tercer lugar, vamos a ver los fundamentos de la fe de Abraham. Eso lo encontramos en lo que ya leímos en el versículo 10 y el 19. En el versículo 10 nos dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el versículo 19 nos dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tenemos una esperanza, la esperanza del cielo. Estos dos versículos nos muestran una descripción del cielo, una ciudad que está establecida, defendida y con una sociedad provista como una ciudad en este mundo. Pero a diferencia de este mundo, lo que nos tiene esta esperanza que nosotros de esta ciudad que esperamos ir es perfecta, no tiene falencias, porque es perfecta porque Dios la creó. Una ciudad con fundamentos, en el aspecto edilicio, con cimientos que nunca van a desmoronarse. Una base está hecha sobre una roca que no cae, y en el aspecto como fundamento espiritual, basado en el pensamiento de Dios, los propósitos inmutables y el poder sin límite que Dios tiene, la perfección. Y esto es por los méritos y mediación de Cristo el Señor. Tenemos esta esperanza y las promesas y ese pacto para cada uno de nosotros. Una ciudad que ha sido planeada y edificada por Dios para nosotros. Estos dos versículos también nos hablan de la influencia del cielo. Hubo una búsqueda por parte de Abraham. Pensó en un lugar así y creyó que existía. Su esperanza en este sentir lo hizo esperar. Al hacerlo fue un apoyo, un fundamento para que las pruebas a las que fue expuesto Abraham fueron su ayuda. Al residir como extranjero, como forastero, le ayudó también para soportar con paciencia todas las dificultades que se le presentaban. La influencia del cielo, o sea, la influencia de parte de Dios, puede hacer todas estas cosas. Lo hizo en favor de Abraham y, ¿saben?, lo hace también en cada uno de nosotros cuando confiamos y tenemos esperanza en Él. El poder de Dios también podemos ver. Estos dos versículos nos muestran que creyó que Dios puede levantar a los muertos. Su fe está apoyada por el sentimiento de poder que tiene Dios, y que esto es suficiente, y es suficiente para resucitar de los muertos. Este pensamiento lo llevó a resolver sus dudas, porque pensemos, lo lleva al hijo para matarlo. Entonces, y él creía, estaba pensando que Dios lo iba a resucitar. Abraham confió y creyó y depositó su fe en quien no falla. De esta manera nuestra esperanza tiene un fundamento esencial, que es en el poder de Dios, que hace mucho más de lo que nuestra capacidad finita puede comprender. Podemos comprender muchas cosas, pero ¿cuántas cosas nos faltan aprender? Y eso, el día que estemos en los cielos, nos vamos a dar cuenta qué regalo inmenso vamos a tener, especialmente por estar en presencia y con el que nos dio la vida eterna. Esto resolverá muchos problemas que nosotros no lo vamos a poder hacer. Por eso debemos confiar, creer, depositar, poner nuestra fe en nuestro Creador. Job 23:10 dice: perdone que estoy tomando agua seguido, pero todavía sigo con tos y la garganta media mal. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce nuestro camino y Él
cuando nos prueba y nos pasa por el fuego, al final vamos a salir como. Y la razón por la que nos prueba es para que después podamos estar más confiados que antes. Por eso nos manda pruebas. Nos manda para que podamos confiar más en Él. Dios nos prueba para ver si estamos confiando mucho más en tiempos pasados que en los tiempos después de la prueba. No sabemos en si Abraham tenía alguna expectativa de que algo le impediría que ofreciera a su hijo, pero lo que sí Abraham sabía que Dios tiene poder para levantarlo de los muertos, como le decía recién. Y por supuesto que él creyó en esto. Pensemos, Dios prometió a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cómo se concretaría esto si Isaac muere? Acá los que hemos creído en Dios tenemos una certeza acerca de las promesas de Dios, que se cumplen. Esto está sellado en nuestro corazón y es lo que Abraham hizo. Si Isaac moría y no se levantaba de la muerte, esa promesa no existía, era una promesa falsa. Pero nada de lo que desciende de Dios podemos decir que es falso. Nada de lo que desciende de un pensamiento así puede ser falso. Y haré de ti una nación grande. Fue lo que no se apartó del corazón de Abraham, que Dios tiene poder para traer de la muerte y hacer vivir a los que creen en Él. Y en cuarto y último lugar, tenemos la recompensa de la fe de Abraham. Esto lo leímos en el versículo 19, Hebreos 11:19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Podemos expresar que nuestro Dios recompensa la fe de los que son sus hijos. Abraham recibió a su hijo, lo había apartado para Dios y Dios se lo devolvió. ¿Cuántas veces nos privamos de gozar los beneficios que Dios nos promete? Porque muchas veces no renunciamos. Cuando de corazón damos a Dios sin ninguna intención escondida, Dios, saben hermanos, Dios en su tiempo lo devuelve. Sus bondades no están apartadas de su misericordia, ni tampoco de su gracia, ni del gran amor que Él tiene por nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, leemos. No se tambaleó ante la promesa de Dios por incredulidad, pero fue fuerte en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido, persuadido de que Él, o sea Dios, había prometido, y si como Dios había prometido, Él también podía cumplir. Por eso le fue contado por justicia. Romanos 4:1 nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante en Romanos 4:20 al 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21 nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fe es creer en lo increíble. La fe es creer en lo imposible. La fe es creer en lo irracionable. La fe es creer en algo sobre la base de la palabra de otro. La fe es confianza en la palabra y la promesa de otro. Aunque la palabra y la promesa están completamente más allá de nuestro razonamiento y nuestra comprensión. Para tener plena fe en la promesa de otro debemos estar convencidos de su confiabilidad y veracidad y de su capacidad para poder cumplir.
y cumplir su palabra y su promesa. Y ahora esto lo traemos a Dios. ¿Podemos confiar del Dios eterno? Claro que sí, hermanos. Por supuesto que no debe quedar una sola duda de todo lo que promete Dios, Él lo va a cumplir. Todavía estamos esperando que Él nos venga a buscar y debemos confiar plenamente que el Señor está pronto a venir a buscar. Hay una fe salvadora. La fe salvadora es creer en la palabra de Dios, creer que Él es digno de confianza para cumplir su promesa y sobre todo que Él la puede cumplir. La fe no es razonar o sentir esa palabra, sino simplemente creerla porque Dios lo dice. Es por eso que tan pocas personas están dispuestas a creer en Dios, porque siempre están buscando evidencias, sentimientos, emociones, sensaciones, en lugar de poner simplemente la fe y la confianza en las promesas de Dios. Abraham creyó a Dios y estaba seguro de que Dios podía y haría lo que dijo, dar a Abraham y a Sara un hijo en su vejez. Tenemos la práctica de la fe de Abraham. Abraham llevó a la acción su fe. Dice en Génesis 22, 10 y 11, y él extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una fe muerta es una fe que no sirve para nada. Si decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, eso tampoco sirve para nada. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice. Dios busca una fe que se lleve a la práctica. Esa fe la debemos llevar a la práctica, de tal manera que Dios, cuando le dio una orden a Abraham, al decirle que ofrezca a Isaac, y durante esos 3 días, él pudo haber renunciado en el camino que tuvo que ir. El diablo le pudo haber hecho dudar, le podía haber preguntado, ¿qué es aquello a lo que Dios te está llamando? ¿Qué es aquello lo que vas a hacer? ¿Y cuántas veces nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿qué es aquello a lo que Dios nos ha llamado y ahora estamos dudando? Quizás nos llamó para servirle más tiempo del que lo hacemos. Y le hemos respondido sí al Señor y han pasado 3 días o 3 años y ahora estamos dudando si lo hacemos o no. Estamos diciendo que está muy difícil para hacerlo. Muchas veces nos pasa esto, que ya no lo podemos cumplir. También nos pasa esto, que lo haremos después, nos sigue pasando. Es necesario que llevemos a la práctica toda esta fe de cumplir y de obedecer. La fe nos ha de llevar a obedecer. Por eso están relacionadas la fe y el obedecer. Y así como tantos versículos hablan de la fe, hay uno que no podemos dejar de mencionar. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Para concluir, hermanos, les voy a dejar una reflexión que extraje de Unánimes, que me hizo pensar muchísimo, me sirvió mucho y deseo que sea algo que sea valedero para vivir con nuestra fe puesta en nuestro Dios. Esta reflexión dice, todos los seres humanos tenemos fe. Hay quienes depositan su fe en el progreso económico. Otros invierten sus esperanzas en las posibilidades de tener un gobernante que se preocupe realmente por la gente. Muchos viven esperando que algún golpe de suerte los lleve a ser completamente felices. Y también están aquellos que simplemente tienen fe en la fe, aguardando siempre soluciones mágicas y respuestas instantáneas.
Hay una historia muy conmovedora que es pertinente contar. Trata de un matrimonio de creyentes. Al año de casarse y faltando muy poco para estos creyentes concluyeran sus carreras en el seminario teológico, nació su primer hijo. Pero esta alegría fue empañada rápidamente. El bebé padecía de una seria e incurable anomalía genética, por la cual los médicos solo le daban unos pocos días de vida. Familiares y amigos se acercaron para alentarlos e inspirarlos a confiar en que todo iba a salir bien, pero finalmente no fue así. A las pocas semanas, su pequeño falleció. ¿Sabes cuál fue la experiencia más difícil?, acotó la madre del bebé. Escuchar de labios de un creyente amigo muy cercano que nuestro bebé había muerto porque no tuvimos la fe suficiente como para que él sanara. Inmediatamente ambos afirmaron: sin embargo, y a pesar de la gran tristeza que todavía experimentamos, jamás hemos creído una mentira tan grande, pues tenemos bien en claro que la fe no es un elemento místico para mover el destino de nuestro antojo, sino una realidad que nos ayuda a atravesar toda circunstancia de nuestra corta existencia, tomados de la mano de Dios. Mis queridos hermanos, todos los seres humanos tenemos fe en algo o en algo. La clave está en quién depositamos nuestra fe. Podemos depositar nuestra fe en nosotros mismos, en nuestros cónyuges o en nuestros líderes políticos. También podemos depositar nuestra fe en los líderes religiosos o en las instrucciones que representan. No nos engañemos, la fe no tiene poder en sí misma. Su poder se deriva del ser en quien depositamos nuestra fe. Los creyentes podemos depositar nuestra fe en aquel que es nuestro Creador, quien es el autor y consumador de la fe, que todo lo puede y es infinito en sabiduría. Él es el Señor. Él es en esencia bueno y actúa para nuestra conveniencia siempre. Entonces, ¿en quién preferimos depositar nuestra fe? La respuesta es obvia, o no. Sea nuestra fe depositada en nuestro bendito Salvador. Vamos a terminar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, donde sabemos que un día pudimos encontrar el camino, ese camino que está en la puerta estrecha, y pudimos tomar ese camino, no aquel camino que es grande y espacioso, que lleva a la perdición. Y te damos gracias porque aún en las pruebas que recibimos, que ellas nos ayudan cuando depositamos nuestra fe y esta obediencia que te debemos, Señor, porque realmente obedeciéndote te hacemos grande a ti. Rogamos, Señor, para que tu pueblo que se reúne en Resistencia 131, podamos serte fieles, podamos obedecerte y que nuestra fe sea únicamente en aquel que nos salvó, en aquel que nos ayudó a entender que el único camino, la única verdad y la única vida es por medio de él. Gracias por tantas bendiciones que recibimos. Gracias por este tiempo que podemos pasar orando, y te rogamos que nuestro diario vivir sea también, como hoy a la mañana les decía, el poder leer tu palabra, Señor, para que ella nos ayude a crecer y no ser niños espirituales siempre. Te agradecemos, Padre amado, por este tiempo. Gracias por todo lo que recibimos. Oramos y te agradecemos en el nombre que tiene un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.